acaba de hacer el senador Félix Valera, quisiera hacer un par de comentarios que creo que son de interés para la comisión. Yo estuve, ahora esta semana, estuve el jueves, el viernes y el sábado, y la semana anterior también había estado por la costa atlántica. Y estuve en San Marcos, en Sucre, que eso es zona de la Baja Mojana, ¿no? Pues, y una reunión muy grande con la comunidad, y hay nuevamente un descontento enorme porque el gobierno nacional no resuelve los problemas de las bocas esas que llaman allá, que se han creado sobre el río Cauca y que tienen inundada una cantidad inmensa de tierras agrícolas y pecuarias, y que están dañando importantes cultivos de arroz. Y este es un reclamo, yo no sé cuántos lustros o décadas se lleva haciendo ese reclamo y el problema no se resuelve. Entonces, pues cumplo con mi deber como de informarle a la Comisión Quinta, que es, por supuesto, estos asuntos agrarios y ambientales, y señalar que ahí hay un problema gravísimo. Toda el área de la Baja Mojana, que incluye varios departamentos de la costa atlántica. Bueno, y estuve también en Barranquilla el sábado y el viernes, invitado a un foro de ciudadanos de 7 departamentos del Caribe, de organizaciones de usuarios de servicios públicos, porque hay una molestia inmensa sobre las actuaciones de Electricaribe y de otra empresa que es también de Electricaribe, que se llama Energía Social. Bueno, el descontento es descomunal. Aquí hay varios congresistas de la comisión que son pues de la zona del Caribe y sabrán mejor que yo lo que está pasando, pero hay un problema de calidad del servicio escandaloso, hay un problema de maltrato a los usuarios también muy complicado, hay unas inmensas deudas, a mi juicio ya impagables, de decenas o centenares de miles de costeños que definitivamente no tienen con qué pagar esas deudas porque son supremamente altas. Yo me comprometí allí, y ahora voy a presentar, pues a dejar aquí la proposición a ver cuándo se vota, a hacer un debate aquí en la Comisión Quinta. Seguramente ya será en el segundo semestre, porque este semestre ya se nos está terminando, pero para que aquí en la Comisión Quinta los distintos senadores miremos ese caso de Electricaribe y Energía Social. Son 7 departamentos del país, pues como un tercio casi de los departamentos colombianos, en un problema gravísimo. Entrando ya en materia, pues yo tengo que expresar mi molestia por la ausencia de los ministros y de la directora de la Agencia de Licencias Ambientales, de la Autoridad Ambiental, la doctora Luz Helena Sarmiento. Me parece que este es un debate de inmensa importancia, que el gobierno no puede desatender de esta manera. ¿Cómo es posible que se invitan varios ministros y ninguno aparece por aquí? Se invita a quien está en el deber de estar en persona aquí y no viene. Yo entiendo que esto es un lío de pobres, ¿no? De pobres y de paupérrimos. Y en Colombia lo normal es que los problemas de los pobres y los paupérrimos se traten como de pobres y paupérrimos, o sea, que no se atiendan con seriedad. Pero yo quiero expresar mi solidaridad con el senador Valera, que señala que estas cosas no se deben atender por parte del gobierno de esta manera. Felicitar al senador Valera por este debate. Pienso que además el enfoque que él le hace de señalar que aquí hay un problema de dignidad, de soberanía, es un enfoque valioso. Yo, antes de hacer 2 menciones muy breves, como para insistir en lo ya dicho aquí, quiero contar una pequeña historia de este tren, que vale la pena que los colombianos conozcan. Fue una cosa que yo conté hace varios años en un debate que hice aquí en esta misma comisión sobre la historia de ese tren hoy de Fenoco, y es una historia casi increíble, pero que, repito, vale la pena que se conozca porque está desconocida. Es un debate del año 2006, senador Valera, usted todavía no estaba en esta corporación, y miren lo que yo encontré en esa investigación. El contrato básico para explotar esas minas de esa zona de ahí, que hoy son Drummond y Prodeco y estas cosas. Ese primer contrato, que era con Drummond, era un contrato que tomaba el carbón ahí en esa zona del Cesar y lo movilizaba por camión hasta algún puerto sobre el río Magdalena, que yace por allá a la altura de Tamalameque, no se sabía exactamente en dónde, y ahí lo embarcaban por el río y lo llevaban por el canal del dique hasta Cartagena, en una ruta de unos 465 kilómetros.
es bien curioso, ¿no? El tren al lado de la mina, y el primer contrato no utilizaba el tren para mover ese carbón, sino era un contrato para moverlo por tierra, por camiones, que es un transporte carísimo, por río, por un río que sabemos que es escasamente navegable. No les faltaba sino montar en culebra ese carbón que iban a sacar desde ahí. Y claro, una vez firmado el carbón, el contrato, pues lo obvio, senador Nami, pero si aquí hay un tren, ¿por qué más bien no usamos el tren para sacar el carbón? Se les prendió el bombillo. Bueno, y entonces se sentaron la transnacional y el gobierno nacional de esos días a renegociar el contrato, porque claro, sí, renegociar el contrato. Y concluyeron lo obvio, y es que ese carbón había que sacarlo por el tren. Bueno, esto es increíble, pero es cierto. El nuevo contrato pasó de una distancia de 465 kilómetros a 193. O sea, una disminución de ruta inmensa. Pasó de varios movimientos que había que hacer y toda esta vuelta a utilizar el tren, que es un sistema de transporte bastante más barato que el sistema de transporte por carretera. ¿Y saben qué sucedió? Que el precio del flete aumentó, senadora Marisa Martínez. Se volvió más caro el flete en la segunda modalidad de transporte que en la primera. Pasó de costar de 0 a 6 millones de toneladas, de $13 la tonelada a 17, un incremento como del 30%. Y en el caso de 6 a 10 millones de toneladas transportadas, pasó a costar de 12 a 15 dólares. Entonces la primera pregunta obvia que a uno le sale es, bueno, pero si vale más, ¿para qué cambiaron el sistema? ¿Y si valdría más? ¿Sí será cierto eso? Es realmente increíble, porque además hay esta advertencia que me hizo en esos días el ministro de Minas. Ese flete está definido de una manera que llaman contractualmente. Ahora, es un flete que termina pagando la nación colombiana por lo menos parcialmente. Y está definido contractualmente, que ¿qué quiere decir? Que es el precio que se les dé la gana poner en el contrato, y si el gobierno de Colombia lo acepta, pues ese es el precio. Yo aprovecho en este momento para llamar a la Contraloría que ponga los ojos sobre eso, porque entiendo que el flete del Cerrejón también está pactado así contractualmente. O sea que nos pueden cobrar el aceite, los rieles, bueno, todo lo que es los costos de un flete al precio que se les dé la gana, sin que tenga una demostración técnica, científica, económica que nos diga cuánto es que vale transportar ese carbón ahí, y resulta que eso no lo pagan estas transnacionales, eso lo paga por lo menos en proporción muy grande la República de Colombia. Estas son de esas cosas que uno descubre y que parecen mentiras, pero que son realidad. Entonces no se sorprenda, senador Félix Valera, si en este caso que usted denuncia muy bien, pues pasan los horrores que están pasando. Y aquí quiero entrar a reforzar o a reiterar lo que usted ha dicho. Yo creo que esto vale la pena insistirlo. Estamos hablando de un tren que en los últimos 3 años, nos acaba de decir aquí el senador Valera, ha causado 283 accidentes a ciudadanos colombianos, 25 muertos destrozados por ese tren. Pero incluso yo aprovecho y le hago una reflexión a quienes me oyen hoy aquí y que el día mañana o no sé cuándo me puedan de pronto oír en la televisión del Congreso. ¿Alguno de ustedes ha oído en algún medio de comunicación la noticia de que ese tren destripó a algún ciudadano? ¿Alguna vez han oído una noticia sobre eso? Me sorprende, senador Valera, yo no sabía que iba a esa matanza. No sabía. Bueno, pues esa matanza se está dando aquí en las barbas de todos nosotros colombianos. Esas matanzas y esas mutilaciones. Un tren que acabamos de ver en la fotografía ni siquiera tiene un letrerito que diga, ole, tenga cuidado que por aquí pasa un tren. Un tren que pasa las 24 horas del día por entre las vidas de esos habitantes, que no dejan ni dormir, que les está tumbando las casas. Esto es realmente inaudito. Pero es más inaudito todavía que por fin la corporación del Cesar le ponga algún tipo de control a eso. El control que pusieron era que el tren no podía pasar entre las 10:30 de la noche y las 4:30 de la mañana, para que por lo menos esos ciudadanos pudieran medio descansar de ese ruido infernal y de esos movimientos del suelo unas cuantas horas. Y bueno, y llega la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en la cabeza de los Elena Sarmiento, y en una decisión absurda dice que ahí no está pasando nada. Pero ¿cómo así que no está pasando nada?
Yo estuve tentado a decirle al senador Valera que cuando usted puso el ruido del tren aquí en la pantalla, nos lo hubiera dejado los 7 o los 10 minutos que demora el tren en pasar para haber visto la desesperación de esta corporación. Yo hubiera querido verle la cara a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados aguantándonos esa vaina 7 minutos o 10 minutos. Usted es muy amable con nosotros, no lo hizo, pero entonces a mí se me ocurrió mientras yo oía eso que en Colombia deberíamos inventar una pena para la alta burocracia del Estado que no resolviera estos problemas. Senador Juan Corda, que fuera la pena de sancionar, digamos, con 6 meses de pena a esta alta burocracia del Estado sentada en un asiento de baqueta, recostado contra una de esas casas del lado de donde pasa el tren, ahí, digamos 8 horas al día, de pena. Sí, oyendo pasar el tren y viendo pasar el tren. Tiene toda mi solidaridad, senador Valera, y la del Polo Democrático Alternativo y los habitantes de esta región. A esto hay que buscarle algún tipo de solución. ¿Cómo es posible que ese carbón esté produciendo unos ingresos descomunales al país, que los manejan desde la Presidencia de la República como se les antoja y no se les ocurra gastar siquiera un peso en ver cómo por lo menos se mitiga eso? Bueno, algún tipo de solución técnica seria tiene que buscársele a eso. Un tren que, como dijo bien aquí el senador Valera, no es verdad, es mentira afirmar que los ciudadanos llegaron después del tren. Por ahí ha habido una ruta de tren desde el tiempo de las bananeras, pero no se parece en nada el trencito de esos días con este trenzote que está pasando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo así que entonces estos ciudadanos son los culpables porque se les ocurrió vivir preciso al lado del sitio por donde pasa el tren? No, lo que les sucedió a esos habitantes es que ellos tenían ahí una vida tranquila, un tren que pasaba de vez en cuando, que es el tren de 100 años de soledad, que en general no generaba muchas incomodidades, y se los cambian por este monstruo que los está haciendo sufrir, como los está haciendo sufrir. No solo los hiere y los mata, sino que además les envenena el cuerpo. ¿Cómo así que esos trenes no tienen ni siquiera una cubierta que impida que ese polvillo del carbón vuele por toda la región? Polvillo que terminan respirando los habitantes de esas tierras, y el carbón es cancerígeno. Eso es una cosa que es sabida, y sin embargo eso no se resuelve. Yo quiero, por último, repito, expresar mi solidaridad con este debate que me parece muy importante y rechazar la actitud de los ministros y la doctora Luz Helena Sarmiento por no haber venido aquí a dar la cara sobre este tema. Hay temas, este tema es, a mi juicio, de una importancia enorme porque es con la vida de un poco de pobres, de gente sufrida y trabajadora que está allí padeciendo los rigores de los abusos de esa transnacional, que cuenta con unos gobiernos alcahuetas que toleran estas cosas. Yo me pregunto, si ese tren pasara por los pueblitos de la Florida en Estados Unidos, ¿podría pasar así? Si recorriera la campiña europea, ¿podría pasar de esa manera por entre estas poblaciones? Aquí hay un problema de soberanía nacional extremadamente grave, de dignidad nacional. Ahora, en un país que vive tales confusiones en que son capaces de salir a decir que es que nos van a meter a la OTAN y eso no genera una airada reacción ciudadana. Es que la única posibilidad, colombianos, de la presencia de colombianos en la OTAN es que las tropas de Colombia terminen funcionando como tropas cipayas al servicio de los Estados Unidos, o a alguien se le puede pasar por la cabeza que Colombia puede entrar sus tropas a la OTAN y la OTAN entonces va a funcionar en beneficio de Colombia. No, ese es un instrumento de guerra de los Estados Unidos y de algunas potencias europeas. Entonces no nos sorprenda del todo, senador Valera, que estas cosas pasen. Lamentablemente ese es el país en el que estamos, pero yo repito, en mi nombre y en el Polo Democrático Alternativo expreso mi molestia, mi irritación por esta cosa que acabo de ver. Muchas gracias, señora Presidenta.